Álvaro Carlos Alzogaray, ingeniero, político, economista, exministro de Industria, exministro de Trabajo, ex embajador argentino en Washington, actualmente diputado en el Congreso de la Nación, propulsor del sistema de libre empresa privada y la economía de mercado, autor de 3 libros titulados Política y Economía en Latinoamérica, Teoría y Práctica en la Acción Económica, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, miembro de la Sociedad Liberal Internacional Mont Pelerin. Y el doctor Oscar Allende, diputado nacional del Partido Intransigente, y los dos, para que usted también pueda participar con 941 4040. Se llama Oscar Allende. Nació en Maipú, provincia de Buenos Aires, el 6 de julio de 1909. Desde pequeño se destacó como buen estudiante. Tras cumplir con las etapas primaria y secundaria de la enseñanza, ingresó a la Facultad de Medicina en 1928, donde a los 19 años, evidenciando una apasionada vocación política, se convirtió en presidente del Centro de Estudiantes. Un año más tarde fue delegado al Consejo Académico. A los 24 años se recibió de mérito residencia durante un trienio en el Hospital Rawson. Se casó a los 26 años. Ya había elegido a Banfield como lugar de residencia. Comenzó allí una exitosa carrera profesional a la vez que desarrolló su crecimiento político como militante de la Unión Cívica Radical. En 1952, diputado nacional, y en 1958, ya fracturado el partido en Unión Cívica Radical Transigente, ganó la gobernación de la provincia de Buenos Aires, representando a la segunda de estas fuerzas políticas para realizar una gestión todavía recordada por su eficiencia. En 1973 y en 1985 fue electo diputado, ya como líder del Partido Intransigente, del cual es fundador y figura consular por antonomasia. Es miembro del staff y jefe de en el Hospital Finoquito. Mirando esto con el doctor Balbín, una foto, ¿estaba en una foto con el doctor Balbín? No creo, ¿eh? ¿No cree? Me parecía. A lo mejor alguien dice, es más largo el currículum del diputado Allende que el diputado Zavala. ¿Usted quiere agregar algo para...? No es desmérito para usted. No es problema de currículum. No tiene ese problema. No. El problema que tienen ustedes, a ver si yo me equivoco, es que no solo son de 2 partidos distintos, sino que representan ideologías distintas en Argentina. Bueno, yo diría, las derechas existen en el país, ¿verdad? ¿Qué derecha? No entremos a discutir. No, yo digo, liberal, usted es de izquierda. yo soy de izquierda. Por eso, está bien. Claro, pero yo me refiero a lo siguiente. Una democracia debe ser Yo he sostenido siempre, y lo repito ahora, que las derechas en el país tienen que estar organizadas. Constituyen una expresión de un sector del pueblo. Lo malo cuando no están organizadas es que penetran en otros partidos, los derechizan, o se produce esta situación que hoy muestran radicales y peronistas, donde hay una cierta mezcla de sectores progresistas con sectores de derecha, y entonces una autenticidad que le puede dar la historia a los radicales y a los peronistas, pero que hoy no se muestra claramente ante el pueblo. De paso, le pasó la factura. De paso, ¿no? No, yo... Como quien dice. ¿Usted está de acuerdo con esta definición del doctor Allende, diputado? Bueno, no sé cuáles son los sectores derechistas del radicalismo. Usted no lo conoce. Yo no lo conozco. Usted sí.
Mire, yo creo que quizá Alzogaray tiene alguna razón. El gobierno es completamente discordante. Muestra expresiones de uno o de otro sector, pero no hay duda que cuando hoy día el ministro de Economía señala que hay que ir en contra de una política populista, expresa una determinada orientación económica. El populismo, diríamos, el pueblo. Para usted eso es de las Para mí derechas. el pueblo es el elemento sustantivo de la nación. Y para usted... Lo otro es, yo digo, yo no me quiero colocar en una actitud efectiva para nadie, pero creo que desde el punto de vista de las derechas hay una apreciación mayor del factor económico, que es importante en la vida de un país, que el factor social, que también lo es. ¿Lo convence? Este es un tema sobre el cual difícilmente nos vamos a poner de acuerdo, pero para poder clasificar mejor las cosas, para poder orientar, no hay más remedio que ir precisamente a la clasificación de los sistemas económicos, porque si discutimos los fines, los objetivos, siempre vamos a estar de acuerdo, aún con los comunistas. Los comunistas se reúnen, por ejemplo, en Helsinki y está de acuerdo la Unión Soviética con Estados Unidos porque discuten fines. Ahora, el problema está en la discusión de los medios. Podemos estar de acuerdo en los fines si disentimos tanto en los medios que uno de los dos está equivocado, porque por distintos medios de esta manera no se consiguen los mismos fines. Y esto me lleva a decir que la discusión de los sistemas económicos es importante, no porque sea lo más importante de la vida, a pesar de que cubre, yo diría, el 80 o 90%, porque hasta para rezar usted necesita alimentar el cuerpo. De manera que la mayoría de los problemas llamados sociales no son problemas sociales, son problemas económicos. Cuando hablamos de vivienda, cuando hablamos de jubilados, etcétera, esos no son problemas sociales. Es un problema que hay determinadas economías que pueden satisfacer a esos sectores y otras que no los pueden satisfacer. Si tuviéramos oportunidad y tiempo y no tuviéramos el peligro de aburrir a los que nos escuchan, tendríamos que decir... Prometemos que no. Tendríamos que decir, eso no depende de usted, Pero por lo menos... sino de los que escuchan, ¿no? La buena voluntad sí, pero hay que ver cómo lo toman. Toda la vocación que podamos. El problema está en que los sistemas de organización económico-social puros son solamente dos. O se es socialista o se es liberal. ¿Usted es socialista? Nosotros queremos la socialización de la riqueza, la cultura y el poder, en el sentido de que tiene que compartir riqueza, cultura y poder, no sectores del privilegio, sino la sociedad en su conjunto. Ahí estamos expresando fines y estamos de acuerdo. Nosotros no queremos la cultura para un número reducido de personas, no queremos la repartición de la riqueza para un número reducido, estamos completamente de acuerdo con los fines. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué entendemos en materia? En el sistema socialista, el orden económico lo establece un comité central de planificación que organiza toda la vida. Así funciona la Unión Soviética con el Gosplan, etc. En el sistema liberal no hay la vida de nadie. Es el funcionamiento libre del mercado que produce un orden económico del cual emana un sistema social. Ahora bien, estos dos sistemas puros, absolutos, no existen. Puros. Ni uno ni otro. Ni una ni otra. En la Unión Soviética o en los sistemas socialistas hay pequeños grados de funcionamiento del mercado. Y en las economías de mercado hay una fuerte interferencia en lo malo. Lo malo son los intervencionistas, los que dicen la solución hay que buscar. Sacan un cóctel especial y creen que de esa manera resuelven los problemas. Nosotros creemos que así como en la naturaleza no se dan las fórmulas puras, lo que hay que hacer es definirse, caminar para un lado o caminar para el otro lado. Si caminamos hacia el liberalismo, vamos caminando hacia cada vez grados mayores de libertad y se van desatando fuerzas en la sociedad que ponen orden y que hacen el progreso de la sociedad. Si caminamos hacia el otro lado, tenemos cada día que poner más controles, más intervenciones, y nos vamos encerrando hacia otra solución. Entonces, y esto ayuda para aclarar lo de derecha, izquierda y todo lo que hablábamos antes. Cuando uno se decide por caminar hacia la
trabajar como quiera, en lo que quiera, trabajar para sí y para su familia, entendiendo que haciéndolo así, de paso está trabajando hacia la sociedad y para el país. Habría mucho que hablar sobre cómo... ¿Cómo? Tengo que ser intervencionista. Sí, usted es Porque intervencionista. le tengo que pedir la pausa. Bueno, usted me dijo hable y yo hablé. No, yo por eso, ¿qué va a decir usted de mí? Un instante. No, sí, dentro del sistema liberal también hay ¿se reglas. puede? Hay reglas jurídicas que hay que obedecer. Ah, bueno, Pero bueno. son reglas jurídicas, no es el mandamás que le obliga a usted a hacer lo que quiera. No, yo le pido... Usted me traza un cuadro de referencia y yo lo acepto. Muchas gracias. Nos vamos a reencontrar en un minuto más, porque usted sabe, ¿no?, que la gente se entiende votando. Ahí está. No, quería hacer algunas acotaciones a lo que ha dicho el Sogaray. Nosotros, por ejemplo, creemos que el Estado es el brazo político de la nación y que el Estado tiene una función sobre esa presunta libertad de intereses, una función que en nuestro país tiene características muy especiales. Es decir, si nosotros miramos atrás en la historia de Europa, cuando el norte, la máquina industrial, y ahí aparece la teoría, 1876, Adam Smith, la riqueza, que los amigos liberales se mantienen muy aferrados a esta concepción. Poco tiempo después, 20 años más tarde, aparece David Ricardo con su teoría de que la riqueza de las naciones tiene que afincarse en la baratura de la producción, un poco... Y hay que reconocer que sobre estas tesis, en los países del norte, ha habido un desarrollo industrial desde hace 3 siglos realmente admirable. Yo diría es una quinta parte de la humanidad, que hoy día ha podido llegar a una posesión de la riqueza tecnológica que es del 0,96%. Pero resulta que yo he nacido en un país que se llama la Argentina, insertado en Latinoamérica, que durante largos años fue en cierta manera una colonia británica, que hoy día siente el peso de esa producción, de las defensas, de ese aparato productivo. Somos un país de capitalismo dependiente. Y si no nos insertamos al margen de las teorías en esta realidad de la Argentina, de una Argentina a la cual la respuesta de allá se traduce a través de la deuda externa, a través del liberalismo que ellos no aplican porque subsidian su propia producción agropecuaria, que nos encontramos con que la Europa, que era la que nos compraba y la que nos inyectó cultura, información, manera de ser, el creer de que trayendo las instituciones ya con eso estaba todo arreglado, ya no es nuestra compradora siquiera, sino que es nuestra compradora. Entonces el diagnóstico es que somos un país dependiente. ¿Está de acuerdo usted, ingeniero? No, en absoluto. Sí, La dependencia es exclusivamente de nuestra manera de pensar. Bueno, yo estoy de acuerdo en que no le de afuera, por favor. Lo que ocurre es que más o menos la culpa, la situación por la que atravesamos hoy día, que nos va llevando en este tobogán de deterioro hacia un abismo, realmente que no queremos, pero que es pensable, se debe a la crisis de la clase dirigente argentina. Desde acá la culpa es la clase dirigente que no ha sabido formular diagnóstico del porqué, las causas de nuestro deterioro, de nuestras debilidades. Allá hacen lo que a ellos les conviene. No lo que le conviene a la Argentina como país. Y esto sobre todo es muy, muy lamentable
en cuanto a la Argentina tiene una enorme capacidad de respuesta. Es decir, somos un país capaz de multiplicar por 10 nuestra producción alimentaria, nuestra producción energética, lo que cualquier país en el mundo en este momento desearía: energía, alimentos. Y además, una capacidad de inventiva, que le doy un detalle. Se acaba de descubrir electricidad nuevo a los chips con que se insertan hoy día todos los aparatos de la informática, sacado de la cerámica, y resulta que los argentinos no sabemos que esto ya en el Instituto Balseiro y en la Escuela de Cerámica se sabía y se había difundido. Especial que tiene la Argentina, y entonces debemos las respuestas en lo propio, en la defensa de lo nuestro, de lo argentino, de lo que nos pertenece, de la capacidad del país. Recuperar este desatino histórico que, mientras después de 2 guerras mundiales, un país como Japón, que la perdió, está allá arriba, avanzando, que se han logrado organizaciones sobre la base de intereses, sobre la base de razas, de regiones geográficas, de ideologías. Nosotros aquí en esta nuestra Latinoamérica va a ser el gran misterio de los historiadores de mañana. ¿Por qué nosotros, que tenemos el idioma común de saber expresarnos, incluso con los brasileños, yo esto que se le llama el espíritu de la sangre, estamos tan desunidos, fragmentados y divididos? Entonces, esta es una cuestión nuestra. No tenemos que ir a mirar hacia afuera qué es lo que nos inducen a ser tan copista, tan deseosa de tomar ideologías que vienen de los dos lados, de cualquier lado, y tratar de incorporar que pensar con mentalidad nacional. Social. Esa es nuestra posición. No sé si interpreté bien, hizo algún gesto como que estaba muy de acuerdo usted o que interpreté mal. No, se está de acuerdo Usted en todo. me ha puesto a mí como el malo de la película, y no es así. No, creo que Estoy escuchando. No, pero me pareció, ¿lo interpreté bien o mal? No, lo que pasa que es muy amplio de cosas, que van de los japoneses a los latinoamericanos, etc. Entonces es difícil precisar las cosas. Porque todo tiene energía, tiene alimentos, tiene gente capaz que hace descubrimientos antes que... Malos dirigentes políticos, Malos errores en Sí, la muy bien. conducción, Errores. esta falta de credibilidad, prometer lo que no se va a cumplir. Errores de la conducción, vamos a ver qué clase de errores, porque errores de conducción siempre va a haber. ¿En qué consiste el error? El error consiste en haber aplicado hace 40 años un sistema económico-social equivocado. Y eso lo hemos venido repitiendo ese dirigente, que su error consiste en haber mantenido un orden económico-social equivocado del año 45 hasta la fecha, estamos de acuerdo. ¿Cuál es ese orden económico-social equivocado? Un orden en el cual el Estado avanza. Todos somos un poco esclavos de los pequeños dictadores que tenemos, el Banco Central, el secretario... Fundado por los conservadores. A mí no me llame conservador. No, ya sé que usted no quiere. No me llame ni conservador ni fundador. Usted lo llama conservador, se enoja. Dice que yo lo No. ¿Me puede esperar 30 segundos? Sí, pero le quiero... dígamelo. Pero hay una cuestión. Para podernos entender, tenemos que completar las frases completas. Complétela. Porque, ¿qué tiene que ver que los conservadores han fundado el Banco Central en lo que yo estoy diciendo? La posición que tenemos en esta materia es que si estamos en la condición que estamos, viviendo una crisis tal vez la más profunda que ha tenido la Argentina, por lo menos en este siglo, por alguna razón es. Entonces, nosotros tenemos la interpretación de por qué es. Eso es porque social, que es el que nos mantiene ahogados. Tenemos energía, tenemos alimentos, tenemos buenas tierras, tenemos buena gente. ¿Qué falta? Dos cosas: capitales y orden económico.
Capitales sabemos qué es. Orden económico ahí es donde disentimos. Nosotros somos partidarios de un orden catalaxia, que es el orden que forma el juego de la libertad cuando se lo deja funcionar. Si ponemos orden económico adecuado y tenemos capitales, la Argentina no tiene problemas. No se trata de que nos compren o no. No es por falta de que nos compren, es que no tenemos cosas para venderles. Entonces, tenemos que poner las cosas al derecho, de manera de buscar la verdadera responsabilidad. Sintéticamente, este orden económico nos ha hecho retroceder a lo largo de 40 años de un lugar prominente que ocupábamos entre los 10 primeros países del mundo al lugar 70 o 80. Solución, cambiar el orden económico. No soy una de la película, ¿no? Si le pido la pausa. No, ahora terminó, se redondeó. Está bien. Roberto, por favor. Tengo algo que decir. Sí, espere un segundo. Todavía estamos escuchando la palabra de Alzogaray y de Allende, pero con la pausa que nos han concedido, vamos a incursionar en algo que es muy, pero muy próximo. Es, por así decir, la fase instrumental de lo que ocurre. No hace demasiado tiempo se escuchó, quedó inscripta de todas maneras en la crónica histórica, una frase más o menos como que las urnas están guardadas y bien guardadas. Claro, era un periodo, como han existido varios en la historia argentina, donde el autoritarismo había desplazado a la democracia. Sin embargo, paradójicamente, también ahora las urnas están guardadas, solo que listas ya para salir a luz, y en esa fecha que hemos citado, el día 6 de septiembre, ser el receptáculo nada más ni nada menos que de la voluntad de millones de argentinos. Pero ¿cuál es la historia de estas urnas, de esta parte instrumental de su voto? Nosotros la seguimos así. Señor Berra, estamos exactamente en el lugar utilizado como depósito desde 1973 para las urnas. Un lugar donde ciertamente las urnas están bien guardadas, pero en el momento que hay que sacarlas se las sacan, ¿verdad? Sí, obviamente que cuando hay que usarlas se utilizan. Vamos a comenzar con la historia de la urna. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es comenzarla con esta, que tiene una particularidad, ¿verdad? Esta es una urna de las denominadas modelo Sarmiento. Se cree que es una urna que por la época en que se utilizaba tiene una capacidad aproximada a los 150 votos. Antiguamente, los viejos registros electorales contemplaban la posibilidad de que por mesa votaran un máximo de 150 electores. Posteriormente, electoral y especialmente la tinente a padrones del gobierno de Sáenz Peña, la ley 8130, establece hasta un máximo de 300 electores por mesa, lo que obliga que las urnas sean construidas en tamaños más grandes, con capacidad de hasta 300 votos. Luego venimos con una un poquito más pequeña, ¿no? Esta urna es un poco más pequeña, que se sigue utilizando en la actualidad, en aquellas zonas donde, por particularidades de densidad demográfica, los electores no llegan a 100, mayor tamaño. Luego tenemos la utilizada a partir de 1980, recientemente en cantidad de 35.000, y luego por último tenemos la descartable, que es una urna que estamos tratando de imponer en las provincias por razones de mantenimiento. Obviamente, como lo estamos viendo, es de cartón. Además, creo que aquí tenemos, bueno, en el paso previo a ser formada como una urna, ¿verdad? Efectivamente, a la urna se distribuye desarmada a la mesa, y el presidente del comicio la arma de una forma muy sencilla, queda de esta forma. ¿No implica para nada una falta de seguridad en lo que tiene que ver con el contenido? En absoluto, porque es una urna de cartón corrugado que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial le ha hecho una serie de pruebas técnicas. En algunas de esas pruebas ha demostrado ser más resistente que la madera. Lo podemos mostrar en cámara los útiles que se utilizan en el momento de la elección. De este mismo depósito, donde funciona la división material electoral, se distribuyen esas cajas de útiles con los útiles que el presidente de comicio utiliza para su funcionamiento, o sea, bolígrafos, sellos, tintas, almohadillas y todos los materiales necesarios para el funcionamiento del comicio. Entendemos que hay un proyecto de descartable siempre con la finalidad, obviamente, de hacer esto menos costoso. Efectivamente. ¿Cuáles son esos elementos?
Nosotros tenemos un proyecto que posiblemente esté para implementarse en la elección presidencial del 89, en donde vamos a eliminar la mayoría de todos estos útiles por pequeñas estampillas autoadhesivas para la libreta de enrolamiento, de forma tal que evitamos la utilización de un sello, de una almohadilla y de un frasco de tinta. Sería una estampilla autoadhesiva que se pegaría en el sector, en el recuadro donde dice votó, en el documento cívico. Cuando hablamos de sellito nos imaginamos miles de sellitos, miles de almohadillas, etcétera. Efectivamente, para un comicio, por ejemplo, el 6 de septiembre de este año, se van a constituir alrededor de 75.000 mesas. Por consiguiente, se distribuyen 75.000 frascos de tinta, 75.000 almohadillas, 75.000... Tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, María del Carmen de Palermo, es para los dos. ¿Qué solución se le puede dar al desfasaje que existe entre inflación y salarios? Pues mire usted, yo antes que nada quiero señalar lo que ha dicho Alzogaray con respecto al capital. Nosotros sabemos que sin capital, si no hay inversión, no hay producción. Esto es elementalísimo. E incluso no desestimamos la inversión de capital extranjero, siempre y cuando venga a cumplir en el país planes nacionales establecidos por el Parlamento y no en beneficio de intereses extraños, puramente. Por otra parte, el orden económico, desde luego, es elemental. Yo tengo una facilidad, he gobernado y creo que el resultado fue porque había puesto un orden económico. Pero no el orden que dice... No, él habla de orden económico en líneas generales y me parece que es correcto. Bueno, yo lo he demostrado en los hechos, lo que hicimos. Pero orden económico. El desorden económico producido por algo relacionado con la pregunta. ¿Por qué tenemos inflación? Y tenemos inflación por un gasto fiscal exagerado, porque el gobierno designó 500.000 empleados, hay 1.500.000 de empleados nacionales, porque su primer equipo hasta junio del año 85 gastaba 3 veces más de lo que ingresaba, y por la del actual equipo lleva a que la tesorería desde diciembre está en déficit, millones de dólares. Bueno, no sabemos si van a llegar a 1.000 millones, a que la inflación está en las cifras que dicen los diarios de cada día, a que se establecen la inversión y la producción, que ayer han llegado, según los diarios, a un 13% mensual y a un 17% para los menos rentables, de manera que estamos viviendo un verdadero desajuste, un desorden económico peligroso. Y esto se debe a que ha habido dispendio del Estado y funciones que no le son específicas. El Estado tiene que cumplir misiones muy importantes en su órbita. Yo recuerdo, ¿sabe lo primero que hice? 12 hoteles tenía la provincia en Mar del Plata, inmediatamente los entregué a manos privadas. ¿Cómo la provincia va a estar administrando hoteles para que vayan los amiguitos y las amiguitas a Mar del Plata? Bueno. Pero todavía no existía la OCDE para mandarle la ficha. Bueno. En definitiva, tener afiliado a su partido. No, si privatiza hoteles y se lanza la privatización, no, la privatización tiene que hacerse en órbitas que corresponden al tipo de organización social en que vivimos. Pero cuando el Estado tiene empresas que pueden andar bien, como una empresa de aviación y las empresas petroquímicas, que son las únicas que pueden dar ganancias, y privatizan, lo demás hacen metáforas con respecto a lo que van a hacer y no hacen nada, entonces esto establece algo que viene determinado desde afuera, porque la política del Fondo Monetario establece como variable de ajuste al salario, que es justamente lo que se dice en la pregunta. ¿Y por qué? Porque si hay poco salario, esto determina menor
poder adquisitivo baja al comercio y la industria nacional, que es lo que ocurre. Y entonces de esta manera hay menos importaciones, teóricamente, ahora estamos importando petróleo y fuel oil, y hay más para exportar, que es la política del fondo, que también fracasa por incompetencia de las autoridades. Por eso nosotros hemos presentado un proyecto de juicio político a Surruil. Se ha pasado de costado 10 artículos de la Constitución Nacional, porque hablando de democracia, en toda democracia, la que establece contribuciones de acuerdo con la Constitución, la que establece y rige la deuda externa, la deuda interna, esto es tan absoluto que la Constitución dice que el Poder Ejecutivo es administrador, pero que no puede alterar la índole y la esencia de las leyes, y que nadie está obligado a cumplir lo que la ley precisa. Es decir, lo que el Parlamento hace, aunque pueda colaborar el Poder Ejecutivo, todo esto ha sido violado por el señor Surruil, y todavía habría algunos que podrían decir, y bueno, si al país le va bien, al país le va muy mal. Esto es mal desempeño del cargo. Por eso queremos ejercer la facultad constitucional de denunciar y hacerle juicio político al ministro de Economía. Es una acotación incidental. El gobierno del doctor Allende fue muy bueno, aparte de sus méritos personales, porque tenía un buen ministro de Economía. ¿Quién era? Tenía un buen ministro de Economía que había estabilizado la moneda, que había conseguido que fuera considerada la mejor moneda del mundo ese año, que había logrado reducir la inflación del 113% al 0% sin ningún tipo de controles. Y entonces cuando un gobernante de provincia tiene moneda estable y tiene la posibilidad de atraer capitales, y además tiene inteligencia y capacidad, como en este caso el doctor Allende, hace un buen gobierno. ¿Cómo se llamaste? Ahora, Preguntar al Álvaro el Saucaray. No, que conste que yo ni me metía en las cosas del gobierno nacional, ni permitía que el gobierno nacional... No, pero el gobierno nacional no se metía, pero le daba una moneda estable, le daba un clima de inversiones en el país, le daba condiciones donde los gobiernos de provincia podían hacer mucho. Ponga usted un gobierno de provincia, el mejor intencionado del mundo y el más capaz del mundo, en medio, por ejemplo, del desorden actual, y el gobierno de provincia no puede hacer nada. Eso es una acotación completamente incidental. Bueno, yo creo que el responsable era el presidente, ¿no es cierto? El presidente Frondizi era el responsable en ese primer tiempo de la conducción económica. Porque no fue el único ministro de Alzogaray, pero puedo aceptar que lo que ha dicho Alzogaray es correcto. Eso dice que usted no lo quiere a Frondizi porque... No, yo no quiero ni dejo de querer a nadie. No es cuestión de querer. Creo la función de gobierno no es correcta. ¿Por qué fui ministro de Economía? ¿Qué es lo que se hizo eso? ¿Y cómo se perdió en un año después que yo me fui todo lo que se había hecho? Hasta tal punto que terminó por perder la presidencia. Pero como yo no he venido a hacer lo dejo para otra mejor oportunidad. No sé dónde estábamos plantados en el momento actual, porque al describir todos los males actuales, que los ha descrito bien el doctor Allende, yo podría averiguar... No, si fuera, le va a mandar la ficha pero para todos de acuerdo. Si está lloviendo, todos decimos llueve. Depende cómo llueve. Es difícil que nos equivoquemos, ¿no? La descripción está bien. Tenemos todos esos defectos que tenemos. Pero, por ejemplo, él ha citado, y quería... un tema muy importante que es la tasa de interés. Fíjese que en este momento, si alguien quiere tomar un crédito de 1.000 australes, ¿sabe cuánto paga de intereses a fin de año? Dígame. 2.900 adicionales. Tome usted un taxista que quiera comprarse un taxi nuevo y que pida un crédito de 1.000 australes. Tiene que... 1.900 pesos australes de intereses a fin de año. La tasa de interés, el país no sale adelante. No solamente no sale adelante, sino que van a proliferar las quiebras y todo lo demás. Entonces yo le pregunté... ¿Me lo puede decir? Sí, ¿Cómo no? un segundo. ¿Qué pasa, Franco Salomonelli? Pasa que tanto Gabriel Dreyfus como Marcelo Cosín han estado escuchando realmente con mucha atención todo lo que han dicho tanto el ingeniero Alzogaray como el doctor Allende. Y desde el punto de vista de la publicidad, Cosín
¿Cuál es exactamente el mensaje que están emitiendo en este momento a los telespectadores, tanto el doctor Allende como el ingeniero Alzogaray? Sí, esto de hacer las estrategias en el momento o los mensajes en el momento es difícil, pero como si fuera un juego. En primer lugar, yo diría que ninguno de los dos está pensando quién lo está viendo. Pero yo creo que el mensaje es bastante claro. Lo que dice Alzogaray, y yo creo que es sumamente coherente, yo creo que realmente aprendió el mensaje político a través de los medios de comunicación, fue tan claro en dos oportunidades donde el mensaje de Alzogaray podía ser así. Cuando hablaba del hombre carismático, podría decir, yo no soy simpático, desde hace tiempo no soy simpático. Lo que quiero decir es que soy coherente. Tal es así que si usted está de acuerdo con los objetivos de Allende, vóteme a mí. Es clarísimo que lo que aprendió de estos debates y de lo que aprendió del uso de los medios es a la síntesis frente a la retórica del doctor Allende, que por otro lado creo que para quien lo escucha es mucho más convincente para quien tiene las orejas para escucharlo. Y por otro lado lo que es el ingeniero Alzogaray es realmente un mensaje que tiene que ver con la publicidad. Dice siempre lo mismo. Jamás se equivoca, jamás se contradice, e inclusive puede tener una especie de toma de yugo y dejarlo en dos veces en desventaja al doctor Allende. Una mandándole la ficha, en la otra específicamente diciéndole que el ministro de Economía, en ese momento, frente a lo que estaba explicando el doctor Allende de la provincia de Buenos Aires, era él. A mí me preocupa que gane el ingeniero Alzogaray, porque de todas maneras entró el doctor Allende en el tema que maneja mejor el ingeniero Alzogaray, las tasas de interés, cómo crecer, la inversión. ¿Por qué no le pregunta al doctor Allende acerca de los derechos humanos? Dreyfus, perdón, ¿está de acuerdo con esto que dice? A mí hay una cosa muy curiosa que siempre me ha divertido que ocurre en la política argentina. Yo creo que el ingeniero Alzogaray y el doctor Allende, en este momento, dentro del espectro democrático, en la Cámara de Diputados, representan la extrema izquierda y la extrema derecha. No digo que sea el ingeniero Alzogaray de extrema derecha y el doctor Allende de extrema izquierda, pero dentro de lo que está en la Cámara hoy, representan el partido de más izquierda y el partido de más derecha. Al doctor Allende se le preguntó si era de izquierda, y contestó con orgullo, sí soy de izquierda. Si al ingeniero Alzogaray se le pregunta si es de derecha, va a decir que no, que es de centro. Y si el ingeniero Alzogaray pertenece al centro democrático, ¿quién es la derecha democrática? Yo diría que en los países democráticos, donde gobierna la derecha, y los dos más importantes del mundo, Estados Unidos e Inglaterra, si se le pregunta a Reagan o a Margaret Thatcher si son de derecha, van a decir con mucho orgullo que son de derecha. O sea, la derecha en esos países ha sabido vender los beneficios de la derecha democrática. La derecha democrática en la Argentina siempre ha sido vergonzante, y la izquierda ha sido la buena palabra. Nadie cuando habla de izquierda piensa en Stalin. Todo el mundo cuando habla de derecha piensa en represión. Y no debiera ser así. Yo creo que este es el mal mensaje publicitario de la derecha en la Argentina. El hecho que el partido del ingeniero Alzogaray sea UCD, para mí ya ahí está demostrando el avergonzarse de liberalismo, socialismo. No, existe la derecha, existe la izquierda. Existe la derecha democrática, existe la izquierda democrática. Todo el discurso del ingeniero Alzogaray es muy coherente, es muy correcto, consigue adeptos. Y yo creo que faltaría definirse realmente en lo que son en este momento dentro del espectro democrático de la Argentina. Porque en definitiva, ¿quién está al centro hoy? Al centro hoy real está el radicalismo y el peronismo renovador, que son lo mismo. Y la Argentina necesita alternativas. Yo creo que ustedes han emitido juicios con respecto tanto al doctor Allende como al ingeniero Alzogaray, y se me ocurre que ellos en algún momento van a querer a lo mejor retrucar o dar también ellos su punto de vista con respecto a esto. Pero para hacer una especie de paréntesis, me gustaría, y teniéndolos a ustedes aquí, vamos a aprovechar esto, ver algunas publicidades que se hacen en los Estados Unidos con respecto a campañas políticas relacionadas específicamente con esto. Supongo, señor director, que ya estamos en condiciones de poner esto en el aire.
Esta campaña pertenece a la precandidatura de Howard Baker, senador de los Estados Unidos, hoy hombre importante en la investigación de Irán Gate. Dice que la palabra de orden es basta. En esto que es un comercial, un aviso, un anuncio propagandístico publicitario, se para uno de los oyentes y enfáticamente le plantea un tema complejo donde se manejan números de ciudadanos y de dinero en relación también enfáticamente y muy categóricamente, vean con qué energía. Pues para resolver eso yo necesitaría apenas 50 minutos y quedaría todo hecho. Aplausos y la canción que era el eslogan del candidato o precandidato, ya que no llegó a figurar en el rubro presidencial. El aviso que sigue, nos adelantamos, es enteramente mudo y se comenta por sí mismo. La imagen de la familia y del amor entre los cónyuges. Hubert Humphrey es él. Y este es Ronald Reagan, evidentemente, en un aviso en blanco y negro. ¿Por qué? Porque pertenece en realidad a la campaña que él hacía para apoyar la pre-campaña de Barry Goldwater, el senador de extrema derecha, este sí que era de extrema derecha sin duda, que fue aplastantemente derrotado, convertido en lo que, entre otras cosas, le permitió ser llamado el gran comunicador. Dice, entre los demócratas y los republicanos hay un enfrentamiento abismal. Ellos quieren destruir a nuestro hombre. ¿Por qué? Porque dice la verdad, porque apoya los grandes ideales de los Estados Unidos, porque va a la lucha abiertamente. Y lo dice con seguridad, con capacidad histriónica, no olvidemos su pasado de actor, y con gran firmeza ante las audiencias, en este caso fundamentalmente de televisión, aunque hay también su público en el recinto. Luego, campaña para Goldwater. Ronald Reagan tenía una ventaja, ya era actor, pero el político que no lo es, ¿tiene que transformarse en tal, tiene que llegar a ser un actor? No, definitivamente no. Yo creo que si algo tiene el presidente Alfonsín, es una especial dote de comunicación, especialmente con la televisión. No se lo enseñó nadie, ni vos ni yo. ¿Es así? Pero le sacamos el chaleco. La primera foto que se hizo publicitario el doctor Alfonsín fue con chaleco. Le sugerimos que se sacara el chaleco y nunca más apareció con chaleco. ¿Y por qué le sugirieron que se sacara el chaleco? Porque daba una imagen demasiado formal, demasiado de político antiguo. ¿Qué pasa? Hay que despeinarlo al candidato ahora. Alfonsín hizo lo que quiso. Jamás, yo creo que toda esta especie de fantasía que el candidato, por ponerle la ropa y por peinarlo, prejuicio dependiente nuestro de la época de los años 60 de los Estados Unidos. Perdón, José, pero ahí hizo caso, Alfonsín se sacó. No, yo creo que Alfonsín... Yo por la imagen, no era... un poco de panza. Yo creo que Alfonsín, que había elegido Rato, tenía respeto por la gente que había elegido y creía en la gente que lo estaba asesorando. Pero yo coincido con Marcelo que no se puede inventar un candidato. No se le pone una corbata. Si Menem se cortara las patillas, dejaría de ser Menem. O sea, no se puede cambiar a una persona. Y yo creo que lo importante de un candidato es la plataforma de su partido y no la corbata en las patillas. Esto es lo que en la Argentina todavía no hemos aprendido. Todavía, a pesar de los esfuerzos del ingeniero Alzogaray y del doctor Allende, yo creo que sus partidos siguen siendo el ingeniero Alzogaray y el doctor Allende. Todavía seguimos votando gente y no plataforma. Qué lástima, esto se está poniendo realmente apasionante. Tenemos que ir a un corte, ¿verdad? Enseguida volvemos porque, como ustedes saben, la gente se entiende votando. La personalidad, las ideas, la argentina. Son dos hombres que ya ejercen la representación popular a través de una banca del Parlamento. El análisis entre científicos, según pretendía nuestro amigo Franco Salamone, y tecnológico, según ellos definieron, de dos publicistas que crean imagen, que difunden esas ideas público, y también lo que ya
que es todo lo que rodea a las elecciones. No acabó con lo que ya vieron ustedes, la historia de las urnas. Vamos a continuar con ellas ya mismo. Claro que no solamente las urnas tienen historia, también la tienen los padrones. Y acá lo que estamos viendo son dos en tamaños realmente muy distintos, ¿no es así? Sí, efectivamente. Este es el padrón que se confeccionaba por el denominado sistema tradicional o composición en caliente. O sea, por las antiguas máquinas linotipo, a través de una aleación especial, se confeccionaba una línea por cada ciudadano. Y luego se compaginaban de acuerdo a los distritos electorales, a las secciones, a las mesas, o sea, eran agrupadas geográficamente de acuerdo a la instrucción del juez federal dentro del distrito. O sea, este es el sistema que se utilizó hasta el año 85, en los últimos 6 distritos que faltaban incorporar al nuevo sistema de impresión de padrones, que es el que actualmente se realiza con máquinas impresoras láser en un formato distinto. Pero aquí aparecía un número, en el caso de los hombres aparecía la clase, efectivamente. ¿Verdad? En el caso de las mujeres, la clase no figura. La mujer comienza a votar por una ley, la 13.010 del año y comienza a votar en el mes de noviembre de 1951. Pero no figura la clase. Es decir, el año en que nació. Efectivamente, entendemos que por una atención especial de quien en ese momento sugirió esa medida, que fue la señora Eva Duarte de Perón, por una cuestión de coquetería, digámoslo así, la mujer no figura en los padrones hasta la fecha. Acá tenemos un padrón femenino con la clase de nacimiento. Nadie se va a enterar de la edad, así que podían ir a votar tranquilamente. Efectivamente. Muchas gracias. Doctor, tengo 5 minutos para los dos. 2 minutos y medio, quedaba una pregunta. Aumentando la producción del país y normalizando la producción económica. Pero cuando usted se encuentra con que debíamos al exterior, cuando entra este gobierno, 40.000 millones de dólares, a los 3 años, según el último memorándum, estamos en 54.100 millones de dólares. Cuando se encuentra que en el 85 el dólar era igual al austral, y ahora por consiguiente la deuda se ha ido a cerca de 140.000 millones de australes, fuera 1.700 millones de dólares, es decir, le está debiendo 1.700 dólares, es decir, está debiendo 4.000 australes, y una familia de 5 debe 20.000, el precio de un auto. Esto puede venir bien para Belgrano o el Barrio Norte, pero vaya al cuartel 9º de Lomas. De manera que usted ve que este es un país agotado. Y esto trae que el rendimiento del dinero, para frenar el aumento del dólar, o los bonos o las tasas. Es decir, establecer un numerario adecuado para que el dólar no vaya a su verdadero valor. Y entonces esto es lo que trae, no es que sea lo de las tasas un elemento único, accesorio, no. Bueno, aumento de la producción y desde luego aumento de la productividad y aliento a los que trabajan en el campo, en la industria. Esto es lo que el país necesita y no se hace. Sí, pero el aumento de la producción requiere inversiones. Y nadie va a invertir mientras existan estas tasas, en un círculo vicioso. Si para corregir las tasas destructivas hay que aumentar la producción, y para aumentar la producción hay que bajar las tasas, no está contestada la pregunta. Yo pregunto en estas condiciones, en este país. Lo decimos, Alzogaray. No, decirlo es una cosa, bajar las tasas es otra. Decir, vamos a bajar las tasas, solamente pueden bajar si hay aumento de la producción, nos lleva al dilema. Bueno, porque para aumentar la producción tiene que haber bajado previamente las tasas. Hay que disminuir los gastos del Estado. Sí, pero de cualquier manera eso no baja las tasas. Hay que crear el estímulo a la producción. Entonces está arreglado el país, porque hasta que esto se haga, vamos a tener tasas destructivas como la que le señalaba recién. Y con estas tasas,
Y yo no trato las tasas por un problema técnico, ni mucho menos, porque hay dos problemas en el país. La inflación, que entró de nuevo en el camino de la hiperinflación, y las empresas. Ocupémonos de esos dos problemas. Tal vez hoy nos hemos ido un poquitito lejos y un poquitito en grande. Yo me prometo en próximas audiciones, aquí o allá, hablar de los problemas concretos que tenemos a la vista. De la inflación. Hay dos problemas que nos dominan todo lo demás. No hablemos de problemas sociales o demás, porque todos dependen de esto. Tenemos un problema inflacionario que ya nos ha... Garay, ¿la inflación tiene o no tiene que ver con la producción? Con la producción de bienes y servicios, comparándolos con los medios de pago. Allende, la única razón por la cual hay inflación es la emisión espuria de moneda. Eso, si usted quiere, lo podemos discutir otra vez. No contribuye. Si usted no emite moneda espuria, usted no... de la producción. Sí, pero para aumentar la producción hay que resolver el problema de las inversiones, hay que resolver el problema de las tasas de interés y hay que resolver el problema de la inflación previamente, porque si hay inflación no va a aumentar la producción. Entonces hay que ver si los bueyes están adelante o están atrás. Tenemos un país real en este momento. No podemos decir, los problemas se van a arreglar cuando aumenten la producción. Pero, no, señor. Garay, usted sabe que hay dos columnas, medios de pago y bienes y servicios. No, pero cuando se desequilibran viene la inflación. Pero sí, señor, ¿Cómo va a decir que la producción no tiene nada que ver con la inflación? No, pero yo no le digo que no tiene nada que ver. Bueno, lo que le estoy está diciendo. diciendo. No, señor, lo que le estoy diciendo es que para aumentar la producción, resolver el problema inflacionario y debe... La producción no va a aumentar. La producción es una consecuencia de esto. No se puede dar una orden, aumente la producción. Hay que decir, hay que hacer, mejor dicho, que decir. Aquí están tasas normales de interés, no extravagantes, y aquí hay una moneda estable. ¿Que la ubicaríamos en cuánto esta tasa? ¿Cómo? No extravagante. ¿En La cuánto? tasa es la tasa de interés internacional más un 1% aproximadamente. Por aquí nos quejamos de la tasa de interés internacional. Estamos pagando 20% en dólares y estamos pagando 290% en australes. De manera que toda esta literatura que se hace sobre las tasas de interés coercitivas del exterior, todo se cuenta, porque nuestras tasas de interés son infinitamente superiores a los demás. Pero no nos debíamos tampoco, yo no quiero caer en la crítica detallada a este gobierno, porque ya para mí está agotado el problema de la crítica. Ya sabemos, hemos tenido el mini Rodrigazo ahora, vamos a tener otro enseguida el 6 de septiembre. ¿Qué dice este mini Rodrigazo? ¿Las medidas de ajuste? Sí, a esto sí, ese mini Rodrigazo es un salto donde sube las tarifas, sube el... En fin, todo lo que vemos. Congelamos todo el 25 de febrero. Se descongeló ya en junio. Y ahora vamos a tener otro descongelamiento mucho más fuerte después del 6 de septiembre con otras consecuencias. ¿Me permite, don Pero Alberto? sí, termino simplemente esto. Entonces, en este momento, insisto en esto, hay dos problemas fundamentales. Cómo parar la inflación, que de nuevo está retroalimentándose, y segundo, cómo hacer para bajar las tasas de interés de manera que haya inversión y aumente la producción que quiere el doctor Alende. ¿De qué quiere decir? Un elemento que él no computa y que es fundamental. Si no vayamos a preguntarle a Ulises Guimaraes lo que dijo ayer en relación con Sarney, la deuda externa. Si no ponemos solución al problema de la deuda externa, entonces no hay ninguna posibilidad de salida para el país. Si nosotros vamos a tener $1.000 millones de saldo de comercio exterior y vamos a tener que pagar $4.500 millones, o ir a este expediente de que dentro de 6 años después de Alfonsín tenemos que estar pagando la deuda, con lo cual esto va a ser algo parecido a aquello de Rivadavia, la Berin Brothers. Yo lo he dicho en la Cámara, no quiero que escupan sobre mi tumba, porque esta va a ser una crítica del futuro con respecto a la presente. Y sin este problema de la deuda externa, no hay posibilidad alguna de otra solución metafísica. La deuda externa hasta este momento no ha... Sí, la razón de que hemos pagado modestamente los intereses con nuevo dinero que nos han prestado. El día que empecemos a pagar, entonces sí. Pero nadie nos pide que paguemos la deuda externa. Lo único que nos piden es que tengamos los intereses al día. ¿Me permite una pausa? Sí, señor. Vamos a Franco Salomone, por favor. Sí, realmente yo no me animaría a Cocina a decir que alguien acá le está sacando un tranco de ventaja a alguien, ¿no? Parece que viene bastante pareja
la discusión sin pelea, discusión, intercambio de ideas entre Allende y Alzogaray, ¿no? Sí, yo creo que cuando dije que le ganaba, es quizás afán de poner valores o cuantificar cómo iba una discusión. Yo lo que quería decir es que sin lugar a dudas, la experiencia, el marketing electoral del ingeniero Alzogaray es más amplio. Tal es así que continuamente siguen estando en el tema que mejor domina el ingeniero Alzogaray. Preguntas de los... Pero lo veo bien al doctor Allende en el tema también, ¿eh? Yo diría que si fuera por mi gusto particular, yo también lo veo bien. Justamente esto, pero con esto no se trata de un campo de fútbol, de uno está de un lado o de otro. Tampoco se puede ser imparcial u objetivo. Yo lo último que dije fue que le pregunte sobre los derechos humanos, que no era nada más que para decir desde el punto de vista de la imagen, no podemos hablar de la imagen, era llévelo al terreno donde se luzca más el doctor Allende. No es que no se luzca en la parte económica. Lo que pasa es que los dos, y esto creo que podría llevar en términos de la audiencia, es decir, en cualquier momento si fuera no por los instrumentos, sino por los objetivos, podría ser perfectamente Allende Alzogaray o Alzogaray Allende, si casi fue en un momento determinado donde se pusieron de acuerdo y gobernaron juntos. No, yo repito una cosa que dije al principio. Yo creo que la gente que a esta hora está viendo este programa tiene una opinión política formada. Y tanto lo que está diciendo el doctor Allende como lo que está diciendo el ingeniero Alzogaray no es nuevo para esta gente. O sea que yo creo que ya no lo está escuchando. Yo creo que si hay algún indeciso que hoy está, en este momento está mirando, tanto el doctor Allende como el ingeniero Alzogaray debieran hablar quizá un idioma más sencillo y más entendible para la persona que no está tan metida en el tema político. Porque el que está metido en el tema político no le aporta nada nuevo, se aburre. O sea, hace años que sabemos que el doctor Allende va a decir lo que... La Cámara representando la posición. Te puedo decir una cosa importante. Yo creo que la música, no la letra, la música del ingeniero Alzogaray, lo que hace es que yo creo que hay algunos que están viendo, que son los que llaman líderes medios de opinión. Los líderes medios de opinión que ven este tipo de programas, por ejemplo, el jefe de cuenta corriente de un banco, mañana va, y por haber visto este programa, se presenta frente a su grupo de pertenencia como alguien que sabe más, alguien que está más politizado. Y no es que recite lo que dice el ingeniero Alzogaray, pero de alguna manera esa música, que insisto, tiene coherencia en el tiempo, es repetida. Yo no sé si esto el ingeniero Alzogaray lo sabe, creo que sí, pero por eso insiste en este tema. Lo que creo que el mercado, por llamarlo peyorativamente, el doctor Allende, que está viendo este programa, se queda sin letra para esta música, para sus líderes medios para empezar a ver. Esto está muy claro. Recién estábamos viendo las campañas publicitarias relacionadas con la política en los Estados Unidos. ¿Podemos, señor director, ver algo de esto, pero relacionado con la República Argentina, puede ser? En el enfrentamiento, elija la democracia. Apoya a los intransigentes para que el Congreso... Este jueves en el Luna Park, alcemos juntos las banderas de la liberación nacional y la justicia social. Moisés Frejuli, por la grandeza de la patria y la felicidad de su pueblo, hablan en San Martín Herminio Iglesias, Carlos Zapore, Mabel Müller y José Luis Barrio Nuevo. Viernes 25 a las 20 en Ayacucho y 3 de febrero. El peronismo convoca. Arriba el 30 a las 19:30 horas con la Alianza UCD. Juéguese y no falte. De usted depende. Empecemos a cambiar. La convivencia pacífica, democrática y civilizada de los argentinos tal vez no tendría demasiadas esperanzas si la cuestión económica no fuera definitivamente resuelta. Que cada uno tenga conciencia de lo que está en juego. El plan de reforma no es para salvar un gobierno, es para salvar un sistema político, es para salvar un estilo de vida, y también es para recuperar el orgullo y la ambición nacional. Usted sabe, si gana Alfonsín, gana. Vote
Vote Lista 3. Unión Cívica Radical. Está creciendo una fuerza potente y transformadora, con el decidido aporte de miles de jóvenes y adultos comprometidos con la defensa del patrimonio nacional, la democracia y la justicia social. Sume usted también sus ideas. Vote Partido Intransigente, Lista 6. Consolidar la democracia sancionando leyes que expresen la voluntad del pueblo. Y para ello es preciso que los legisladores se consagren a su función con responsabilidad, austeridad y voluntad. Usted no conoce. El Congreso lo necesita. Vote Partido Intransigente, Lista 6. Democracia con justicia social, independencia económica y soberanía política. Por eso proponemos unidad para romper la dependencia y reactivar la economía, con salarios dignos, salud, educación, vivienda. En el Congreso lucharé por los derechos sociales. Vote Lista 92. Vote Licastro Salonia. Pasó ayer en River. Una multitud de amas de casa, estudiantes, trabajadores, jubilados, comerciantes, voluntad de cambio. A decirle no al dirigismo, sí al progreso social, no al estatismo, sí a la libertad, sí al cambio, sí a la Argentina diferente, sí a la UCD. Si usted no vino a River, venga a las urnas, porque ahora, definitivamente, los argentinos empezamos a cambiar. Si usted está preocupado por la violencia, por la inseguridad en las calles, por la delincuencia que avanza, vote por un Congreso que sepa exigir al gobierno las condiciones de paz y seguridad interna que la democracia. Vote Lista 93. Tiene 38 años. Es diputado nacional por Buenos Aires desde en el futuro. Trabaja por una Argentina en crecimiento, con pleno empleo y en plena producción. Trabaja para construir el futuro que cada argentino merece. Voy por la vida, voy por la paz, voy por el progreso, voy por la justicia social, voy por la Argentina, voy otra vez por Raúl Alfonsín para construir el futuro. Usted sabe, si gana Moró, gana Alfonsín. Y si gana Alfonsín, ganamos todos. Se piden mejoras y yo me pregunto, ¿qué presidente de cualquier país de la tierra, frente a la necesidad de tener mayorías en un Congreso, frente a elecciones próximas, no se siente tentado de otorgarlas para aumentar su caudal electoral? Pero yo sé muy bien que transigir en eso sería de inmediato volver de nuevo a la inflación y que el aumento de un día sería el desastre para el otro día. Usted sabe, para seguir avanzando, Alfonsín necesita mayoría en el Congreso. El 3, vote Lista 3. Unión Cívica Radical. Bueno, ese 3 obviamente era el 3 de noviembre de 1985, campaña a la cual pertenecen todos estos cortos publicitarios. ¿Alguno de ustedes intervino en la preparación de alguno o algunos? Yo intervino en la campaña demócrata progresista, que hizo muy poco por televisión, un solo comercial que está en la torta de Marcelo, pero que no está acá, que fue más en gráfica. No sé si Marcelo tuvo algo que ver en alguno de estos. Sí, yo trabajé en la campaña de la Unión Cívica Radical de la capital, que encabezaba Marcelo Stubble. Y así como puede detectarse, Franco, me parece con facilidad, pese a la diferencia políticos en este país, un estilo norteamericano, algo que hace la Radio Unión. ¿Acá también lo hay? Acá hay una cosa que yo me reía. Fíjese que la publicidad más profesional, no quiero decir más efectiva, pero más profesional, más americana,
es la del doctor Allende, de todas estas que vimos. Y la más populista, casi peronista, es la de Sogaray. Que se parece mucho a la del Frepo. Arriba, los de abajo, ¿no? Es muy parecida a la de la UCD. Es coherente con la de la UCD, cuando aparece María Julia en cámara y dice objetivos. Es una publicidad coherente, la otra es incoherente con la UCD. Breve, porque Franco está por pedir la pausa, ¿no? Sí. Hay también una cosa que se debatió aquí. Siempre la figura carismática o pretendidamente carismática. Es decir, yo creo que no lamentablemente, eso es así, pero Reagan, que es una figura, o la señora Thatcher, que es, nadie se fija en eso. O en las elecciones en Italia, en Francia, Mitterrand es carismático, Fabius lo era, Chirac no piensa en eso. Nosotros no tenemos que pensar que todo lo que hacemos publicitariamente lo inventamos mal aquí. Lamentablemente, muchas de esas cosas, la única experiencia que tenemos de los que votan a menudo, por otro lado, bueno, en este caso en las elecciones son los Estados Unidos, España y Francia. Diría que hay que fijarse en Venezuela un poco. Perdón, una pregunta que no quiero me responda nadie. Yo me pregunto, ¿la chicholina es carismática? Te puedo contestar, pero no cortan el programa. No es precisamente la cara lo que te fija. Gabriel Dreyfus, Marcelo Cosín, realmente les agradecemos mucho su presencia en nuestro programa esta noche. Muchísimas gracias, muy amables. Seguimos con Santo Biasati, ¿verdad? Bien, amigo Salomón, y muchas gracias. Llegamos a la parte final. Costumbre, ahora sí, no sé si es dirigista esto, diputado, pero tengo que otorgarle nada más que 2 minutos para que usted diga con absoluta libertad lo que quiera. Quisiera una muy breve reflexión que le escuché al señor Cosín respecto a la insistencia con que a veces presentamos nosotros los problemas y además con la excesiva aparente teorización que hacemos de ello. En realidad no tratamos que cada uno de los ciudadanos que nos escuchan repita esto o lo pueda absorber totalmente y explicarlo. No es eso. Lo que tratamos en una manera indirecta es que nos tome confianza. Es decir, detrás de todo esto hay una mentalidad o hay un grupo de personas que sabe lo que dice y en el cual se puede confiar. Es decir, no estamos en los pequeños detalles sino en el problema confianza. El otro tema es que hemos desarrollado desde el año 83 el famoso problema del cómo, porque de acuerdo. Sobre la descripción de lo que vemos estamos todos de acuerdo. Incluso a veces estamos de acuerdo sobre las propuestas. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para aumentar la producción? ¿Cómo se hace para bajar la tasa de interés? ¿Cómo se hace para pagarle a los jubilados? ¿Cómo se hace para lo otro? Ese cómo es otra de las caballitos de batalla nuestra. El tercer punto, también para dejarlo aclarado, lo de derechas e izquierdas. ¿Por qué nos llamamos Unión del Centro Democrático? Porque el público lo pidió. Al instaurarse de nuevo las prácticas democráticas en la Argentina, el público le empezó a llamar centro a todo aquello que no era izquierda, peronista o radical. Nosotros captamos la palabra y dijimos, está bien, somos centro. Le agregamos la palabra liberal, que no se la agregamos nosotros, se la agregó la gente joven. Fueron los jóvenes que recuperaron la palabra liberal e inventaron el signo de liberal. Y por primera vez, en muchísimos años, los liberales jóvenes invadieron las universidades e invadieron también la Unión del Centro Democrático. Absorbimos la palabra liberal. Si hoy se quiere que absorbamos la palabra derecha, no tenemos ningún extrema derecha o colectivismo de derecha, el sistema nacional socialista y fascista. Y se llama colectivismo de izquierda o extrema izquierda el sistema comunista. Si nos ponemos de acuerdo que esos extremos están excluidos, no tenemos ningún inconveniente dentro del marco central de decir nosotros somos la derecha y los demás son la izquierda. De manera que es probable que absorbamos la palabra porque vamos detrás de realidades y no de retórica. Muchas gracias, señor diputado Sebastián. Señor diputado... Conti, ¿volvemos? Tenemos tiempo entonces. Una muy breve pausa y nos reencontramos porque usted sabe, ¿no? La gente se entiende votando. Y esta ha sido la opinión del licenciado Péculo, titular de Cochería Paraná. Corten. Siéntate, por favor. Alfredo, ¿por qué siempre das la cara en todos lados? Mira, es una filosofía empresaria que yo creo que es muy útil porque entonces la comunidad conoce a los responsables de cada empresa. Esto es constructivo. Claro, entonces es una filosofía empresaria. Bueno, en mi caso, más que una filosofía empresaria, es una filosofía de vida.
Este jueves, Botica de Tango distingue al cine argentino que traspasó la frontera. En otra espectacular noche de Hollywood, lujo, imaginación y color, junto a los consagrados de nuestro séptimo arte. A todo tango, la fiesta del Oscar en Botica. Primerísimas figuras y notables creadores del cine en un volver a vivir los éxitos argentinos. Hollywood en Botica de Tango, siempre con el estilo de Vergara Leumann. Este jueves a las 9 de la noche, por el 11. Ahorra Grande Aurora Grundig, el mejor auxilio. Sus 2 minutos, diputado nacional. Palo de Derechos Humanos. Lo escuchamos. Todo se origina cuando en diciembre del 83 el Poder Ejecutivo, Alfonsín, y su ministro informante Casella inventan la teoría anticonstitucional de los jueces naturales. Me cansé de decirlo por todo el país hasta que vino un señor extranjero y me dio razón. Viola el artículo 18 de la Constitución. He llevado a saber Sogaray los textos de Bielsa y de Abercovo que demuestran que la Constitución se refiere al Poder Judicial de la Nación. Dilataron y en 1987 todavía la Cámara Federal de Córdoba no le había juzgado a Menéndez. Lo demás vino por añadidura. Quiero decir brevemente que entiendo, de acuerdo con lo que advertimos en la opinión pública, que hay muchos radicales decepcionados que no van a votar por el peronismo. Una enorme cantidad de peronistas decepcionados que no van a votar por el radicalismo. Y pienso que no vamos a disputar votos con Alzogaray. Él lo ha dicho bien claro, los de la derecha irán con ellos, los de la izquierda con nosotros, al margen de estas actitudes dogmáticas, inaplicables en la Argentina, venidas de coeficientes de afuera que nuestra sociedad no absorbe. De manera que enfrentaremos el comicio con alegría y con responsabilidad. Yo agradezco la gentileza de los señores diputados nacionales Allende y Alzogaray y con el señor Roberto Maidana y Frank